Muy bien, chicos. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente a otra clase más dentro del razonamiento numérico. Quisiera confirmar si se puede visualizar la pantalla, la presentación de PowerPoint. Quisiera confirmar, por favor, si me ayudan. Sí se ve. Ya, muy bien, gracias, Indiana. Ya, muy bien, gracias. Sí, algo parece que estaba queriendo mencionar, Bárbara. No lo entendí muy bien. Bien, parece que no. Bueno, bien, chicos. Entonces, el día de hoy bueno, como ustedes recordarán, nosotros ya dentro del razonamiento numérico ya vimos lo que era el análisis combinatorio, ¿ya? Recordarán que teníamos permutaciones, teníamos variaciones y teníamos combinaciones. Pero revisando los temarios y también dentro del simulador, hay unos dos pequeños temas que no se dieron dentro del análisis combinatorio, bueno, que no les di, entonces el día de hoy vamos a ver dichos esos dos temas faltantes dentro del análisis combinatorio. Pero para eso entonces vamos, bueno, a comenzar recordando entonces de forma general los distintos tipos de análisis combinatorio que habíamos visto. Bueno, recordemos que el análisis combinatorio veía las distintas formas en las que se pueden agrupar u ordenar distintos elementos, ¿no es cierto? Sin importar su naturaleza. Y dentro de esto, nosotros teníamos análisis combinatorios en donde importaba el orden en el que se ordenen o en el que se agrupen, y también ordenamientos en donde no importaba el orden, es decir, su agrupación no importaba quién estaba primero, quién estaba segundo, etc. Muy bien. Entonces, recordando la permutación que hacía referencia a un arreglo o a una ordenación con todos los elementos de un conjunto. Y la forma de colocarlos o la forma de ordenarlos importaba mucho. ¿Por qué? Porque el orden era muy importante, ¿no es cierto? Y en lo general se daba cuando nosotros formábamos códigos, contraseñas, eh, nuevas palabras utilizando ciertas letras. Entonces, el orden que ocupaba, si solo se cambiaba el orden de un solo elemento, se cambiaba de posición, el resultado final era completamente diferente a uno que ya hubiéramos tenido con los mismos elementos. Entonces, la permutación, recordemos que, bueno, la permutación era igual a n factorial, donde n representaba el total de elementos con los cuales nosotros disponemos. Y el factorial, recordarán que era el producto del número, del valor de n con todos sus números antecesores. Y también recordando que el 0 factorial equivale a 1. Bueno, eso dentro de las permutaciones. Y también teníamos el caso en donde teníamos permutaciones con repetición, es decir, que de todo el conjunto de elementos que nosotros teníamos, habían elementos que se repetían, como teníamos aquí el ejemplo de la palabra socorro. Nos decían, bueno, vamos a formar palabras que se formen con las letras de la palabra socorro. Pero en este caso, si nosotros nos fijábamos, voy a poner el puntero, si nosotros nos dábamos en cuenta, aquí qué era lo que tenía. Bueno, tenemos cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 elementos, que sería el valor de n. Pero además de eso, ¿qué también es lo que tenemos? Tenemos elementos que se repiten. En este caso, que es la O y es la R. Entonces, ahí es en donde entraba en juego estos valores de n sub 1 factorial, n sub 2 factorial, n sub 3 factorial, que hacía referencia al valor de repeticiones que tenía cada elemento que se estaba repitiendo. Entonces, eso es la permutación con repetición. Después hablábamos de las variaciones, ¿ya? Entonces recordarán que asimismo las variaciones era un arreglo o la forma de ordenar algunos elementos. Pero ¿cuál era la característica de esta variación? Que ya no utilizábamos todos los elementos de nuestro conjunto, sino íbamos a ir haciendo pequeñas agrupaciones o pequeños arreglos. ¿Con qué? Con menores elementos. Es decir, tenemos un conjunto de 7 elementos. Vamos a ir haciendo agrupaciones de 3 elementos. Entonces, de los 7, vamos a ir haciendo agrupaciones de 3 en 3. Pero en lo que sí se aparecían con las permutaciones era que el orden era también importante. ¿No es cierto? El orden también era importante. Entonces, recordarán, las variaciones eran un tipo de permutación. Ya no se toman todos los elementos del conjunto, sino se van tomando una pequeña cantidad. Se van formando agrupaciones de pocos elementos. Entonces, por eso es lo que nos decía. El número de variaciones que se forman de un conjunto de n elementos tomados de R de ellos, es decir, tomados de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5,
viene dado por la ecuación que nos decía n factorial dividido para n menos r, el factorial de dicho resultado. Ahora, algo muy importante que ustedes también recordarán dentro de esto de la variación era que el valor de r no podía ser mayor que n, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos 7 elementos, no podemos formar agrupaciones de 8 elementos, ¿ya? Es decir, de la cantidad de elementos que vamos a ir tomando no puede superar a n. ¿Puede ser igual? Sí. ¿Puede ser mayor? No puede ser mayor. Entonces, eso recordará en las variaciones. Tenemos un total de elementos, podemos ir formando agrupaciones con menores elementos o agrupaciones con la misma cantidad de elementos equivalente al conjunto total de elementos, pero no puede ser mayor. Y asimismo importaba el orden. Bueno, a ver, permítanme un momento, aquí esta diapositiva no debe estar aquí. Este de aquí tiene que estar acá. Permítanme. Este de aquí creo que es. Sí, me parece que es este de aquí. Vamos a ver. Sí, muy bien. Gracias. Denme un momentito más, por favor. Mientras, permítanme, por favor. Ya. Venimos en esto de acá. Venimos en las variaciones. Pues, recordamos esto de las variaciones y teníamos el otro análisis combinatorio que eran en sí las combinaciones, que eran muy similares, ya eran muy similares a las variaciones. La única diferencia, lo que los diferenciaba a ambos era el orden. En las variaciones y permutaciones importa mucho el orden en el que estén colocados los elementos. Mientras tanto que en las combinaciones no lo es así, ¿ya? No importaba o no interesaba el orden en el que se formen los arreglos. Si ustedes recordarán, hacíamos ese ejemplo con las frutas, cuando teníamos 3 frutas y queríamos hacer un jugo con 2 de ellas. Daba lo mismo que yo haga un jugo de manzana, que primero ponga la manzana y luego ponga la piña, que primero ponga la piña y luego la manzana. ¿Por qué? Porque al final llegamos a tener un mismo resultado. Entonces ahí era un ejemplo claro de que eso era una combinación. Bueno, entonces asimismo no nos interesaba el orden en las combinaciones y la ecuación que para encontrar las combinaciones, asimismo que nos decía que el número de ordenaciones que se formaban con un conjunto de n elementos tomados de r de ellos está dado por la ecuación igual a n factorial dividido para r factorial multiplicado por la resta de n menos r factorial. ¿Ya? Entonces, aquí nos daba un ejemplo. ¿Qué nos dice? Si hay 12 personas elegibles, ¿de cuántas maneras se puede formar un comité de 4 personas? Aquí, analizándole de forma directa, es una combinación debido a que, como nos están pidiendo formar un comité de 4 personas, no importa que yo haya escogido, por ejemplo, puedo formar una agrupación, primera, segunda, tercera, cuarta persona. Es un comité de 4 personas. Ahora, yo pude haber elegido cuarta, tercera, segunda, primera, pero sigue siendo el mismo grupo de personas. Entonces, de aquí era un ejemplo de la combinación. Bien, déjenme ver, son ejercicios de combinaciones, misceláneas. Bien, chicos. Entonces, eso recordando de forma general los 3 tipos de análisis combinatorio que habíamos visto. Permutaciones, variaciones y combinación. Ahora, como les mencioné, habían 2 técnicas que no se tomaron, bueno, que no abarcamos en un inicio y comenzamos con uno de ellos, que son las permutaciones circulares. Me imagino que si estuvimos ya revisando, realizando ejercicios en el simulador, se hayan topado tal vez con alguna de estas preguntas de permutaciones circulares. Me parece que hay una en la que nos pide identificar situaciones que representen una permutación circular. Entonces, bueno, entonces en los simuladores hay preguntas también de permutaciones circulares y del otro tema que vamos a ver. Ya, entonces, las permutaciones circulares, asimismo, siguen el mismo principio que las permutaciones simples que nosotros vimos. Es decir, es muy importante el orden, ¿ya? Es muy importante el orden. Pero además de eso, entonces, las permutaciones circulares es un tipo de permutación. Pero ahora que se pueden formar a sí mismo con n objetos distintos, con un total de objetos, pero no hay primero ni último objeto, ya que todos se encuentran alrededor de un objeto o de una mesa, de
de una mesa en lo general, que es lo que ponen los ejercicios. Es decir, no podemos decir, él es primero, acá es el último. ¿Por qué? Porque se puede rotar y ya se cambiaría quién es primero, quién es último. Entonces, las permutaciones circulares, asimismo, van a ser arreglos o son diferentes permutaciones que se pueden formar con un total de objetos, pero que en este caso se encuentran alrededor de, en lo general, como les mencioné, que es una mesa o de un objeto ajeno. Bien. En lo general saben decir alrededor de una mesa circular. Pero lo importante para identificar las permutaciones circulares, entonces debemos tomar en cuenta que siempre se van a encontrar alrededor de un objeto, ¿ya? Que puede ser una mesa circular, puede ser una mesa cuadrada, ¿ya? Puede ser una mesa de un casino, etcétera, que van a encontrar situaciones que hay en el simulador. Entonces, en las permutaciones circulares son distintas permutaciones que se forman con los elementos, los cuales se encuentran distribuidos alrededor de una mesa, de un objeto o de algún otro objeto. Ahora, lo importante entonces de aquí es su ecuación. El número de permutaciones circulares que puede estar, que podemos encontrar de una cierta cantidad de objetos que se encuentran alrededor de una mesa, por ejemplo, está dado por la siguiente ecuación. Una permutación circular es igual a n menos 1 factorial. Del total de elementos restamos 1, el factorial de ese valor corresponde al número de permutaciones que van a existir, o el número de ordenación. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Bueno, vamos a realizar estos dos ejemplos y después vamos a practicar así mismo con los ejercicios. Bien, ¿qué nos dice? ¿De cuántas maneras diferentes 4 amigos se podrán ubicar alrededor de una mesa circular? Ya, entonces tenemos un ejemplo directo de esto de aquí. ¿Qué nos dice? ¿De cuántas maneras 4 amigos? Es decir, un valor de n, ¿cuántos elementos en total tenemos? Tenemos un total de elementos de 4 amigos. Tenemos 4 amigos, se podrán ubicar alrededor de una mesa circular. Entonces estamos hablando de una permutación circular. Entonces, la permutación circular para esta situación es igual a ¿qué? A n menos 1. ¿Cuánto vale n? Es 4. 4 menos 1 factorial. Muy bien. Entonces, si nosotros 4 menos 1, 3 factorial. Recordarán que el factorial de un número es igual a multiplicar dicho número con sus antecesores. 3 por 2 y por 1. 3 por 2 y por 1 que nos da un valor de 6. Entonces, en este caso de aquí, existen 6 maneras diferentes en las que 4 amigos se pueden ubicar alrededor de una mesa circular. Primer ejemplo directo de permutación circular. Vamos con este segundo ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes 6 amigos se ubicarán alrededor de una mesa si Juan y José estarán siempre juntos? ¿Ya? Aquí es otro ejemplo de permutación circular, pero que está dividido en dos partes, porque no es solo una permutación circular simple, sino es una permutación circular, pero también unida con una permutación normal. Entonces, yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Cómo nosotros resolveríamos esta situación? ¿Alguna idea tal vez? Chicos, ¿alguien más o menos que podría darnos una idea de cómo resolver esta situación? No importa, chicos, si se equivocan, si de repente no es el razonamiento así, no importa. Lo importante es más o menos que vayamos participando. ¿Alguien tal vez alguna manera en la que podrían considerar cómo podría ser una posible resolución de estos elementos, de esta situación? ¿No? Bueno, entonces, que queremos entonces un poco más de confianza. Bien, vamos entonces a resolver eso de aquí. Bueno, chicos, entonces, ¿qué nos dice? A ver, déjenme ponerle esto en una sola porque necesito aquí realizar un gráfico. Ya, necesito realizar un gráfico en ese de aquí para tener en cuenta algo muy importante. A ver. Bien, chicos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dice?
¿De cuántas maneras diferentes 6 amigos se ubicarán alrededor de una mesa si Juan y José estarán siempre juntos? Es decir, de entre los 6 amigos que tenemos, hay 2 personas, bueno, una se llama Juan, otro se llama José, y nos dicen que los dos siempre deben estar juntos. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra mesa circular, ¿no es cierto? Ya, tenemos entonces, aquí nosotros tenemos bueno, aquí tenemos la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4, la persona 5 y la persona 6. ¿Ya? Muy bien. Supongamos entonces, ahora, ¿qué nos dicen? Que de entre estas 6 personas, una se llama Juan, una se llama José. Ya, pues vamos a poner ya que es el 1 y el 2, supongamos. Es Juan y este es José. Muy bien. Entonces son estas 2 personas. Pero ahora, ¿qué nos dice? ¿De cuántas maneras diferentes los 6 amigos se ubicarán alrededor de una mesa? Pero, ¿qué condición se debe cumplir? Que Juan y José estén siempre juntos. Es decir, que no importa cómo se muevan, que la persona 3 pase a la posición de la 6, la persona 5 pase a la posición del 4. El objetivo, una condición que nos da esta situación es ¿qué cosa? Que tanto Juan y José, que serían la persona 1 y la persona 2, siempre deben estar juntos. ¿Ya? Es decir, siempre deben estar juntos. Por lo tanto, aquí les hago una pregunta. ¿De cuántos elementos estará formado en este caso, tomando en cuenta la restricción o la condición que nos dice el enunciado, de cuántos elementos nosotros dispondremos para hacer la permutación circular? A ver, tenemos una respuesta. Pedro nos dice que tendremos de 4 personas. Ya tenemos de 4 elementos. ¿Alguien, chicos, tiene alguna otra respuesta, otra opción de cuántos elementos estará conformada, en este caso, nuestra situación para realizar la permutación circular, tomando en cuenta que Juan y José van a estar siempre juntos? Aquí tenemos una pregunta, una respuesta más. Muy bien, Anthony nos dice de 5. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna última respuesta? Por favor, ¿de cuántos elementos estará compuesto? Bueno, tenemos estas 2 respuestas. Tenemos una respuesta de 4, ya tenemos una respuesta que está formada de 4 elementos y otra respuesta que está formada de 5 elementos. Muy bien, entonces, aquí vamos a realizar el análisis. La persona 3, la persona 4 y la persona 5 y la persona 6 no tienen que cumplir ¿qué cosa? Alguna especificación. No dicen que tienen que estar juntos o que tienen que estar separados. Pueden ubicar la posición que ellos quieran. Pero Juan y José siempre deben estar juntos. Es decir, estos 2 de aquí nunca se van a separar. Puede ser que estos de aquí después cambien a esta posición de acá, o puede ser que cambien en la posición de acá, o puede ser que cambien en la posición de acá, pero estos 2 siempre van a estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las 2 personas, Juan y José, se convierten en un solo elemento dentro de la permutación circular. ¿Por qué? La persona 3, la persona 4, la persona 5 y la persona 6 pueden ubicar cualquier lugar. Al igual que Juan y José, que corresponderían a un solo elemento, solo que deben estar juntos. Entonces, por eso es que como deben estar juntos, se los puede unificar como un solo elemento. Entonces, al final, ¿cuántos elementos para la permutación circular tendremos? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nosotros en este caso tenemos un valor de n igual a 5. ¿Ya? Tenemos un valor de n igual a 5. ¿Por qué? Porque el grupo de Juan y José, la pareja Juan y José, llegan a convertirse en un solo elemento. ¿Debido a qué? A que deben cumplir la condición de que Juan y José deben estar siempre juntos. Bien, entonces, ahora, la permutación que nosotros tenemos aquí, la permutación total o el número de maneras que se van a formar en este caso es igual a qué? A una permutación circular, ¿no es cierto? Ya es igual a una permutación circular con un valor de n igual a 5. Pero hay otra parte importante dentro de esta permutación. Aquí nosotros hemos tomado a Juan y José como un solo elemento, comparando con el resto de personas. Pero dentro del pequeño conjunto de Juan y José, que son de los dos,
También puede haber un intercambio de lugares. Es decir, puede colocarse primero primero José y después Juan, o primero Juan y luego José. Es decir, también hay que cosa. A pesar de que ellos corresponden a un solo elemento para la permutación circular, el conjunto formado solo por Juan y José también puede ser una permutación. ¿Por qué? Porque puede colocarse primero José, luego Juan, o primero Juan y luego José. Está cumpliéndose la condición de que ambos deben estar juntos. Pero el orden también entonces, en este caso, en este pequeño subconjunto que está formado por Juan y José, también es una permutación en donde importa el orden. Por lo tanto, entonces la permutación o el número de maneras totales va a ser igual a ¿qué? A la permutación circular, tomando en cuenta a Juan y José como un solo elemento, multiplicado por una permutación normal entre los elementos del pequeño conjunto formado por Juan y José. ¿Ya? Entonces, y el total de maneras, pongamos así, total de maneras es igual a la permutación circular. ¿Cuánto vale n para la permutación circular? ¿Cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5, pero recordarán, la ecuación era n menos 1. Sería 5 menos 1 factorial. Multiplicado ¿por cuánto? Ahora, por la permutación que se está formando por el pequeño conjunto que debe cumplir la condición establecida. ¿De cuántos elementos nosotros estamos disponiendo en este pequeño conjunto que debe cumplir la condición que nos menciona en la situación? ¿Cuántos elementos están formando a dicho conjunto? ¿Cuántos elementos tenemos? A ver, tenemos una respuesta. Está formado de 2 elementos, ¿ya? Entonces está formado de 2 elementos. Entonces aquí sería por una permutación normal de 2 elementos. Y recordarán que la permutación normal es igual a n factorial. En este caso, nuestro n para este pequeño conjunto que estaba formado por Juan y José es de 2. Entonces sería por 2 factorial. Terminamos de resolver, entonces el total de maneras en las que se pueden ubicar esos amigos es igual a 5 menos 1, 4 factorial. 4 factorial multiplicado por 2 factorial. Entonces, vamos a ver. 4 factorial. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Por, ahora 2 factorial es igual a 2 por 1. Entonces, vamos a ver. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. 24 por 2, 48. 48 por 1, 48. Entonces, en este caso, ¿de cuántas maneras se han podido ubicar estos 6 amigos, considerando que Juan y José estarán siempre juntos? De 48 maneras posibles. Entonces, si nosotros fijamos en este caso, teníamos una permutación circular, pero dentro de esa permutación circular apareció ¿qué cosa? Una condición, que una cierta cantidad de personas deben estar siempre juntos. Entonces, el total de maneras diferentes en las que se pueden ubicar dichas personas alrededor de una mesa cumpliendo esa condición es igual a la permutación circular de todos los elementos, realizando obviamente este análisis en donde se pueden unificar elementos y corresponder a uno solo, multiplicado por la permutación de dicho subconjunto, de dicha pequeña agrupación que se formó aquí, con los elementos que cumplen la condición de la situación. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta dentro de eso de la permutación circular? Chicos, ¿alguien? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O estamos todo claro, por favor? Háganmelo saber, si no, para poder continuar. Ya, exactamente. Cuando nosotros trabajemos en la permutación circular, la ecuación es siempre restarle al total de elementos, siempre restarle 1. ¿Ya? Eso es en la ecuación. Pero recuerden que para encontrar el total de elementos con el que disponemos, debemos analizar dicha situación. Pues como vimos aquí, eran 6 amigos y nosotros podríamos decir, no, a ver, son 6 amigos, entonces el valor de n es 6.
pero también debemos fijarnos en las condiciones que había aquí. Entonces, como en este caso Juan y José debían estar siempre juntos, Juan y José llegaron a formar un solo elemento. Y en total, para la permutación circular, tuvimos 5 elementos. El elemento Juan y José, que es uno solo, y de ahí viene la persona 3, la persona 4, la persona 5 y la persona 6. Por lo tanto, teníamos un valor de n igual a 5 elementos para realizar la permutación circular. Y a partir de eso, aplicamos la ecuación que nos decía n menos 1 factorial. ¿Cuánto valía n para la permutación circular? 5 menos 1 factorial. Y a eso le multiplicamos por la permutación formada por los elementos que estaban establecidos por la condición que nos daba el ejercicio. ¿Ya? Entonces, sí, siempre en ese caso va a ser n menos 1. ¿Ya? En eso de aquí, pero tomando en cuenta el análisis. Por ejemplo, si nos hubiera dicho aquí que en este caso Juan, José y María debían estar siempre juntos. En este caso, 3 elementos hubieran formado uno solo. Y entonces, ¿qué hubiéramos tenido? Hubiéramos tenido la persona 6, la persona 5, la persona 4 y el conjunto formado por Juan, José y María, que sería un solo elemento. Es decir, en este caso, para la permutación circular, hubiéramos tenido un valor de n igual a 3. ¿Ya? Perdón, un n igual a 4. Perdón, un n igual a 4. ¿Por qué? La persona 6, la persona 5, la persona 4 y el grupo formado por Juan, José y María. Entonces, para la permutación circular hubiéramos tenido un conjunto de 4. Multiplicado por la permutación generada por las personas que están formando que están respetando la condición del ejercicio. Que si hubiera sido Juan, José y María, entonces para la permutación normal hubiera sido 3. Y sería 3 factores. Y procedemos a resolver. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Espero que, bueno, que en este caso haya aclarado la duda del compañero que nos preguntaba de por qué debemos estarle siempre 1, ¿ya? Y también quisiera saber si por ahí tal vez surgió alguna otra pregunta o está todo claro. Por favor, aunque se escriban en el chat o díganlo por el micrófono hasta ahorita. ¿Estamos todo claro, chicos? Sí, chicos, estamos claros. Bueno, entonces, como no responde nadie, espero que entonces esté todo claro. Bien, chicos. Bueno, entonces vamos a ver entonces estos ejercicios propuestos. Ya, entonces así mismo vamos a tratar de trabajar por tiempo. Yo voy a colocarlo así mismo aquí en mi celular el tiempo. Déjenme ver cuántos ejercicios son. Ya, son 3 ejercicios. Vamos a tener un tiempo de 6 minutos. Ya, vamos a tener un tiempo de 6 minutos para poder resolver. 2 minutos por pregunta. Ya, entonces el tiempo va a empezar en este momento. ¿Ya? En este momento, entonces, empieza el tiempo para este ejercicio, para estos 3 ejercicios. Y así mismo al final me van a ir escribiendo cuántos sacaron de cada ejercicio. En el primer ejercicio saqué tanto, en el segundo tanto. Me van a ir enviando a chat, por favor, chicos. Entonces, 6 minutos para estos 3 ejercicios. El tiempo ya empezó a correr. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme al chat. Profe, disculpe, ¿cuál de los ejercicios hay que hacer? Los 3. Ah, 1, ok. 2 y 3. Sí. Tenemos 6 minutos para ello.
Vamos a ver. Ya, a ver, tenemos ya una respuesta de un compañero. Chicos, si van terminando, me envían las respuestas, por favor. Bien, chicos, el tiempo terminó, por favor, me envían sus respuestas al chat. Un compañero, bueno, ya lo hizo. Ya, por favor, ya. Asimismo me escriben en la 1 saqué esto, en la 2 saqué esto, en la 3 saqué esto, o profe, en la 1 pude sacar, la 2 no pude, la 3 no pude, ya. Igual chicos, por favor, escríbanme sus respuestas. O escriban, profe, no, no pude, me confundí, ya. Ya, chicos, por favor, sigan nomás enviando sus respuestas. Ya, a ver, tenemos. Ya, vamos a ver, tenemos ya algunas respuestas. Muy bien, vamos entonces a revisar. Bien, chicos. A ver, tenemos una respuestita más. Tenemos. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, tenemos esa respuesta. Entonces, vamos a ir comprobando a ver qué tal nos fue. Entonces, vamos a irle resolviendo uno por uno. Bien, ¿qué nos dice? Primero, en un grupo de 6 amigos hay una pareja de novios, ¿ya? ¿De cuántas maneras? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una fogata si los novios deben sentarse siempre juntos? ¿Ya? Entonces, aquí, pues así mismo, podríamos poner, ya, entonces aquí ustedes pueden ver qué cosa, que tenemos en este caso una fogata, ya, supongamos que esta es la fogata. Y aquí entonces tenemos, bueno, a los 6 amigos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este caso de aquí, de los 6 amigos, nos dice que hay una pareja de novios. Ya, hay una pareja de novios y nos preguntan en cuántas maneras van a poderse sentar alrededor de una fogata si los novios deben sentarse siempre juntos. Es decir, de los 6 amigos, 2 son novios y deben estar siempre juntos. Por lo tanto, entonces, en este caso de aquí, supongamos, podría ser esta la pareja de novios. ¿Ya? Esta es la pareja de novios. Por lo tanto, para la permutación circular, porque ojo, entonces estamos hablando de una permutación circular. Para la permutación circular, tenemos un valor de n igual a ¿cuánto? ¿Cuántos elementos vamos a tener? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos para la permutación circular. Y para la permutación normal, ¿cuántos elementos? Pues son los elementos que están conformando la parte de la condición del enunciado. Los novios deben estar siempre juntos. ¿Cuántos? Como solo hay una pareja, estamos hablando de 2. Entonces, para la permutación normal, tenemos un valor de n de 2. Entonces, por lo tanto, el total de formas en las que se pueden sentar o el total de maneras, recordarán, era igual al producto entre la permutación circular por la permutación simple formada por los elementos que cumplen la condición del ejercicio, la condición dada. Entonces, recordarán, para la permutación circular era n menos 1. Así mismo, 5 menos 1 factorial. ¿Ya? Multiplicado por, ahora sí, por la permutación normal. Como n vale 2, entonces sería 2 factorial. Entonces, tenemos 5 menos 1, 4 factorial. Por 2 factorial. Ya, por 2 factorial. Entonces, vamos a ver. 4 factorial es igual. 4 por 3 por 2 y por 1, que es igual a 24. 24 por 2 factorial, que es 2. 24 por 2,
48. Entonces, en este caso tenemos 48 maneras en las que estos 6 amigos se pueden sentar alrededor de una fogata, considerando que hay una pareja de novios y se están sentando siempre juntos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, con este primer ejercicio? ¿Alguna pregunta? Si no, procedemos al siguiente. Bien, parece que no. Bueno, pues vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice? ¿De cuántas maneras 3 parejas de esposos se pueden ubicar en una mesa circular para jugar casino? Si estas parejas juegan siempre juntas. ¿Ya? Entonces, así mismo. Supongamos que la mesa de casino así mismo nuevamente es circular. Nos dice en este caso que hay 3 parejas de esposos. Hay 3 parejas de esposos. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, a ver, vamos a poner de color negro la primera pareja, ¿no es cierto? La primera pareja de color negro. Segunda pareja de color rojo. Ya, y vamos a ponerle esa de celeste. Y la tercera pareja de color celeste. Entonces, en este caso de aquí, a ver, voy a poner de ahí con otro color, de aquí voy a poner con azul. Ya, muy bien. Entonces, en este caso nosotros tenemos 3 parejas de esposos. La pareja número 1, que es de color negro, la pareja número 2, que es de color rojo, y la pareja número 3, que es de color celeste. Entonces, ¿qué nos dice? En este caso de aquí nos dice, ¿de cuántas maneras 3 parejas de esposos se podrán ubicar en una mesa circular para jugar casino? Es decir, las parejas pueden ir intercambiando los lugares, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos hablando de qué? De una permutación circular. Entonces, ahora, tenemos una permutación circular. Esta permutación circular que se está dando aquí, a ver, ¿de cuántos elementos estará formando? En este caso, como nos dice que son parejas de esposos y deben estar siempre juntas, entonces, este es un elemento, esta segunda pareja es otro elemento, y esta tercera pareja es otro elemento. Es decir, para la permutación circular que está involucrada aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos elementos? Tenemos 3 elementos. Para la permutación circular tenemos una cantidad de n igual a 3. Ahora, esto es para la permutación circular, pero ahora, cada grupo, cada pareja también puede cambiar posiciones. Puede ser primero esposo y esposa o puede ser primero esposa y esposa. Es muy importante entonces también el orden. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? En cada unidad que nosotros consideramos aquí que estaba conformada por la pareja, puede existir ¿qué cosa? La permutación simple, como le hacíamos en este caso, en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, bueno, solo teníamos una pareja de novios. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 parejas de esposos. Entonces, para la permutación circular, hubieron 3 elementos, porque cada elemento es una pareja. Y ahora vamos a tener 3 permutaciones simples. Vamos a tener una permutación 1, una primera permutación 1, que va a estar formada ¿por qué? Por la primera pareja, porque la primera pareja puede colocarse esposo y esposa o esposa y esposo. Entonces, para la primera permutación, que es con la primera pareja, tenemos un n igual a ¿cuánto? A 2. Vamos a ponerle n1 porque estamos hablando de la pareja 1. Lo mismo va a ocurrir con ¿quién? Con la pareja número 2, ¿no es cierto? También van a tener una permutación simple. ¿Por qué? La pareja de color rojo. ¿Y de cuántos elementos está formado? De 2 elementos. ¿Ya? Entonces tenemos 2. Ya, aquí esto no se confundirán con el que teníamos en repetición. Solo en este caso estoy poniendo aquí para ir diferenciando cada una de las parejas. Y tenemos la pareja número 3. Pues la pareja número 3, que va a ser igual, entonces asimismo tenemos un total de elementos para dicha permutación de la pareja 3, también igual a 2. Entonces, el total de maneras, si ustedes recordarán, es igual a ¿qué? A la permutación circular multiplicado por cada permutación simple. En este caso acá, como solo había una permutación simple con esa una sola pareja, entonces por eso multiplicábamos solo por una permutación simple. Pero en este caso, ¿cuántas parejas tenemos? Tenemos 3 parejas. Ya, muy bien, ya otro compañero nos dio la segunda, ya. Vamos a ver, entonces, vamos a ver, permutación circular, n igual a 3, sería entonces aquí sería 3 menos 1 factorial, multiplicado, entonces ahora sí vamos por las permutaciones simples de cada pareja.
Permutación para la primera pareja tenemos un n de 2, entonces sería por 2 factorial. Para la segunda pareja, lo mismo, porque tenemos también un total de 2, entonces tenemos por otro 2 factorial. Y acá, para la tercera pareja, de la misma manera. Nuevamente, un 2 factorial. Entonces resolvamos. Vamos a ver. 3 menos 1, 2 factorial. 2 factorial es igual a 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ya nos estamos dando cuenta. Entonces ya, igual. Si ya lograron entonces ver en dónde más o menos nos equivocamos, muy mejor. ¿Ya? Que veamos entonces dónde nos hemos equivocado y qué consideraciones hay que tomar en cuenta en situaciones de este tipo. Pudimos ver en este caso qué cosa, que íbamos a tener una permutación circular con cada grupo de esposos. Es decir, la pareja correspondía a un elemento. Ya, entonces, ahora, en este caso de aquí, a ver, ¿qué nos dice aquí? Ya, en este caso de aquí, ya, serían las 6 personas. Si nosotros nos fijamos, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 personas, que son las 3 parejas de esposos. Pero debemos tomar en cuenta la condición que nos dice, que las parejas juegan siempre juntas. Entonces, no pueden separarse las parejas. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta las restricciones que nos dice la situación para poder identificar cuántos elementos entrarían o tendríamos para la permutación circular, porque aquí esto de aquí, si ustedes vieron, está conformada por una permutación circular, pero además por una permutación simple de cada una de las parejas. Y multiplicamos entonces la permutación circular por cada una de las permutaciones simples de cada pareja en este caso. Bien, entonces espero haber solventado la duda del compañero que nos mencionó. Bien, vamos entonces con el siguiente. El siguiente nos dice, 6 personas deben levantar un cilindro circular recto, lleno de agua, abierto en la parte superior. ¿De cuántas maneras se pueden colocar alrededor del cilindro? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un cilindro, ya tenemos un cilindro, y aquí está el cilindro. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos 6 personas que van a levantar. Tenemos una, dos, vamos a ponerle así, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 personas para levantarlos. En este caso de aquí no nos están dando ninguna restricción. No nos dice la persona 1 y la persona 2 deben estar siempre juntos. O la persona 3 y la persona 5 deben estar juntos. No, solo nos dicen de cuántas maneras se podrán colocar alrededor del cilindro. Entonces no hay ninguna restricción. Por lo tanto, entonces no hay ni parejas, ni agrupaciones de 3, nada. Sino entonces directamente una permutación circular directa. Permutación circular. En este caso, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 6 elementos. ¿Qué nos decía la ecuación? N, que es 6, menos 1 factorial. 6 menos 1, que es 5, entonces tenemos 5 factorial. 5 factorial, que es igual a 5 por 4, recordaron por 3, por 2 y por 1. ¿Ya? Entonces, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. Entonces, en este caso, tenemos 120 maneras en las que las 6 personas se pueden colocar alrededor del cilindro. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a verificar con las respuestas. Vamos a ver qué tal nos ha ido, porque teníamos algunas respuestas. Vamos a ver qué nos dice. Ya, entonces, a ver, digamos, ya. Pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, entonces, por lo que puedo ver de acuerdo a las respuestas que me han enviado en los chats, puedo ver que hemos tenido un poco de complicaciones en la pregunta número 2. Ya, pero entonces espero que hayamos quedado solventadas esas dudas que hayan surgido cuando estuvieron realizando la pregunta número 2. De la pregunta número 1 y la pregunta número 3 están, la mayoría ha acertado en estas respuestas. Bien, chicos, ¿alguna pregunta dentro de las permutaciones circulares? Chicos, ¿alguna pregunta?
No, profe. Ya, muy bien, chicos. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos con el siguiente. Entonces ya vimos las permutaciones circulares. Y hay otro tema en las variaciones con repetición. ¿Ya? Entonces, vimos un caso más de que era permutación circular. Ahora tenemos variaciones con repetición. Si nosotros recordamos la variación, ¿qué teníamos? Solo teníamos un conjunto de elementos y de ese conjunto de elementos, eh, nosotros, de ese conjunto de elementos íbamos formando pequeñas agrupaciones, ¿no es cierto? Y nos decían que los elementos no se pueden repetir. Esa es la variación directa, la variación simple. Pero también existe la posibilidad de que se repitan elementos, ¿ya? Entonces, variaciones con repetición. Asimismo, recordarán, es un tipo de permutación. Muy importante el orden. Se llama variación con repetición a una permutación que se obtiene a partir de un conjunto dado a sí mismo, pero en este caso se pueden repetir uno o más elementos, una o más veces. Y en este caso, la ecuación para encontrar el número de variaciones con repeticiones de R elementos tomados de un conjunto de N elementos está dada por la siguiente ecuación. Variación con repetición es igual al total de elementos del que nosotros disponemos elevado ¿a qué? A la cantidad de elementos que vamos a ir formando en las agrupaciones. N elevado a la R. Recordarán, N, el total de elementos de los cuales disponemos. Y R, agrupaciones de cuántos elementos vamos a ir formando. Ahora, ustedes recordarán que en las variaciones simples el valor de R no podía ser mayor que N. Recordarán. Nos decíamos, tenemos 7 elementos, no podemos hacer agrupaciones de 8 elementos si no se repiten dichos elementos. Pero en las variaciones con repetición se rompe esa regla. Es decir, en las variaciones con repetición sí se pueden, el valor de R sí puede tomar un valor mayor que el total de elementos que tenemos. ¿Por qué? Porque nos permiten repetir elementos. ¿Ya? Entonces, recuerde, en las variaciones con repetición, el valor de R puede ser mayor o igual a N. ¿Puede ser menor? Sí. También puede ser mayor, a diferencia de la variación simple y directa, en la cual R tenía que ser igual o menor. En las variaciones con repeticiones sí puede ser mayor. Entonces, vamos a ver entonces asimismo unos ejemplos. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? ¿Ya? Ahora, en la mayoría de ejercicios que se dan en los exámenes, bueno, en estos de exámenes de razonamiento numérico, se especifica a veces qué es lo que nos dice. Si se repiten dígitos o no se repiten dígitos. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a considerar que sí se repiten dígitos, porque estamos con variaciones con repetición. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a ver. ¿De cuántos elementos nosotros disponemos? 1, 2, 3, 4, 5. Disponemos de un total de 5 elementos. ¿Ya? Y ahora, ¿de cuánto en cuánto? Agrupaciones de cuánto en cuánto vamos a ir formando. ¿Cuánto vale? Pues, De 3, exactamente. Vamos a ir formando agrupaciones de 3. Pero como nos permiten repetir números, entonces variación con repetición. Entonces, el total de números que se van de 3 cifras que se pueden formar con estos dígitos es igual a ¿cuánto? A n. ¿Cuántos elementos disponemos? 5. 5 elevado a qué? A la r. ¿De cuánto en cuánto vamos tomando? De 3 en 3. 5 al cubo. ¿Cuánto es 5 al cubo? 125. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras se han podido formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Se han podido formar 125 números. Variación con repetición. Vamos a ver este de acá. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces, aquí es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos, va a ser un número de 3 dígitos, ¿no es cierto? Ahora, de 3 cifras. Y los elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero el primer dígito que nosotros vamos a tener aquí no puede ser 0.
El primer dígito que nosotros escojamos, la primera cifra que nosotros escojamos, no puede ser 0, porque, por ejemplo, el número 023. El número 023 es igual que estar diciendo 23, es decir, en sí es un número de dos cifras. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver que el 0 nunca va a poder, ¿qué cosa? Nunca va a poder ocupar la primera posición. ¿Quiénes iban a poder ocupar? El 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Pero el 0 no, ¿por qué? Porque a pesar de que, podríamos decir, pero tenemos aquí tres cifras, pero cuando nosotros colocamos el 0 adelante de un número, ese 0 no cuenta, y en sí estaríamos hablando de un número de ¿cuántos dígitos? De dos dígitos, de dos cifras. Entonces el 0 no puede ir en la primera. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que nuestra variación con repetición cambia. Es decir, va a estar conformado por dos variaciones. Primera variación, para la primera posición. Para la primera posición vamos a tener una variación simple. ¿Una variación de cuánto? El 0 para el primer elemento no puede ser tomado en cuenta. 0 no va. ¿Quiénes sí pueden tomarse en cuenta? El 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para la primera posición, ¿ya? Para la primera posición, ¿nosotros qué vamos a realizar? Una variación normal. ¿De cuántos elementos? Entonces, vamos a realizar una variación normal. ¿De cuántos elementos? ¿De cuántos elementos dispondremos para la primera posición, tomando en cuenta que el 0 no puede entrar en este análisis? ¿Ya? ¿De cuántos elementos dispondremos? ¿Quiénes nos queda? A ver, tenemos acá una respuesta. ¿Ya? Contamos de 5 elementos, exactamente. 0 no puede ir en el primer dígito, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 sí puede. Entonces, para la primera posición vamos a tener una variación de un total de elementos igual a 5. Tomados de cuánto en cuánto. ¿De cuánto en cuánto iremos a tomar solo para la primera posición? De los 5 elementos vamos a ir formando agrupaciones de un total de 5 elementos, ir formando agrupaciones de cuánto. A ver, ¿de cuánto será? ¿De tres cifras? Aún no de tres cifras, porque recuerde, estamos ahorita recién analizando solo para la primera cifra. ¿Por qué? Estamos analizando para la primera cifra porque el 0 no podía estar incluido ahí. Entonces sería una variación que va a estar formada de 5 elementos tomados de uno en uno. ¿Para qué? Solo para la primera cifra. Y con eso entonces nosotros estamos encontrando el número de maneras o el número de maneras en las que estos dígitos, 1, 2, 3, 4 y 5, podrán ocupar recién la primera cifra. ¿Por qué le dividimos esto en dos partes? Porque si nosotros nos lanzábamos directamente a aplicar directamente la ecuación de la variación con repetición, ¿qué iba a ocurrir? El 0 también iba a entrar en parte del análisis y el 0 no puede ir como primera cifra. Entonces, por eso el ejercicio se dividía en dos partes. Primera parte, encontrar el número de posibles combinaciones o de posibles variaciones que pueden tener los números para ocupar la primera cifra. Y ahora sí, entonces, vamos con la segunda y tercera posición. ¿Ya? Entonces, para la segunda y tercera posición, entonces así mismo va a ser una variación. ¿Ya? Va a ser una variación, pero aquí sí va a ser ya una variación con repetición. ¿Ya? Porque aquí sí se pueden repetir los números, ¿no es cierto? Acá también, como estamos analizando en una sola cifra, no vamos a tener repetición, ¿ya? Pero acá, en la posición 2 y 3, sí puede haber una repetición de números. Ahora, ¿de cuántos elementos nosotros dispondremos para las posiciones 2 y 3? De acuerdo a los dígitos. ¿De cuántos elementos? A ver, tenemos una respuesta. De 6 elementos, exactamente. Ahora sí contamos de 6 elementos. ¿Por qué? Porque el 0 sí puede ocupar la segunda posición. No podía ocupar la primera porque nos íbamos a obtener un número de 2 dígitos, pero el 0 sí puede ocupar la segunda posición. Por lo tanto, entonces el 0 para la segunda y la tercera posición sí va a poder formar parte. Entonces, ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un valor de n de igual a 6 elementos. ¿Tomados de cuánto en cuánto ahora irá a ser?
A ver, ¿de cuánto en cuánto iremos a formar con estos 6 elementos? ¿De cuánto en cuánto? A ver, de 2 en 2, exactamente. No va a ser de 3 en 3. ¿Por qué? Porque ya encontramos las posibles resultados para la primera posición. ¿Cuántas posiciones disponibles me quedan? Me queda la posición 2 y la posición 3, es decir, dos posiciones en las cuales pueden sortearse estos dígitos. Entonces, una variación de repetición de 6 elementos tomados de 2 en 2. Entonces, el total de números que se van a formar en este caso es igual al producto de la primera variación o de la primera cantidad de posibilidades que tenemos para el primer dígito, que era una variación normal de 5 elementos tomados de uno en uno. Entonces, que recordarán cómo era la ecuación 5 factorial, porque es una variación normal, tomados de uno en uno, que sería, recordarán, era 5 menos 1 factorial. Por, ahora sí, por la variación con repetición. ¿Cuánto vale n? Vale 6. ¿Cuánto vale r? 2. Entonces, 6 elevado al cuadrado. Vamos a ver. 5 factorial para 5 menos 1, 4 factorial, es igual a 5. Recordarán, 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial. Y el 4 factorial que tenemos acá se simplifican. Directamente nos queda 5 por 6 al cuadrado, que es 36. Resolvemos. 5 por 6, 30. Llevamos 3. 5 por 3, 15. Y 3, 18. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras se han podido formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5? Se han podido formar 180 posibles números de 3 cifras. En este caso, entonces, recuerden, ¿qué ocurrió? La situación se dividió en dos partes debido a que el 0 no puede formar parte de ¿qué? Del primer dígito. Entonces, por eso es que se dividió nuestra situación, se dividió en dos partes. La primera parte, que correspondía a realizar un análisis de cuántas maneras pueden ocupar los dígitos restantes la primera posición. Y la segunda parte del ejercicio, ahora sí, una variación con repetición en donde qué números pueden ocupar las dos posiciones restantes. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a esto de las variaciones con repetición con estos dos ejemplos? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, no, tal vez escriban en el chat o díganlo por el micrófono, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta? Si no, procedemos con los ejercicios. Bien, parece que no. Bueno, entonces así mismo, déjenme ver, tenemos... A ver qué nos dice. Ya, muy bien. Vamos en este de aquí, vamos a resolver el ejercicio 1, el ejercicio 3, ¿ya? Y el ejercicio 4, ¿ya? Son tres ejercicios, el ejercicio 1, 3 y 4. Asimismo, vamos a realizarlo en un tiempo de 6 minutos, ¿ya? El tiempo yo voy a empezar en este momento. Empieza en este momento el tiempo. Tenemos 6 minutos para resolver el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 5. Perdón, el ejercicio 1, 3 y 4.
Chicos, así mismo, por favor, me envían las respuestas al chat yo para poderlas revisar. A ver. Ya, a ver, todavía queda un poquito de tiempo, ya no hay ningún problema. Vamos a ver. Bien, a ver. Ya, a ver. Ya. Bien, vamos a ver, chicos. Ya tenemos algunas respuestas. Vamos a ir revisando. Bueno, acá la primera actividad nos dice, si un cuestionario tiene 15 preguntas y cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, ¿cuántas formas distintas posibles existen de resolver el cuestionario? Ahora, aquí lo importante es saber encontrar quién es N, quién es R. ¿Ya? ¿Quién es N, quién es R? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos 15 preguntas, ¿no es cierto? Ya tenemos la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, y así que se sigue repitiendo hasta la pregunta 15. Ahora, nos dice que cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta. Por ejemplo, la respuesta A, B y C. Todas las preguntas tienen 3 opciones. Opción A, B y C. ¿Cuántas formas distintas posibles existen de resolver el cuestionario? Aquí lo interesante es identificar N e identificar R. Vamos a ver. En este caso de aquí, si nosotros nos ponemos a analizar de forma rápida, existe la posibilidad de que en todas las preguntas hayamos escogido la primera opción, es decir, A. O existe la posibilidad de que hayamos en todas las preguntas respondido B o en todas las preguntas respondido C. O podría ser que en las 14 preguntas haya respondido A y en la última pregunta haya respondido B. Y así entonces, en las 10 primeras haya respondido A, en las 3 siguientes haya respondido B y en las 2 últimas C. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí el valor de N es igual a 3. Es decir, son las 3 posibles respuestas. Porque estas 3 posibles respuestas son las que se pueden repetir. ¿Ya? Entonces, mi total de opciones o mi total de elementos que van a entrar en mi análisis van a ser ¿qué cosa? 3. La opción 1, opción 2, opción 3. A, B, C. Y ahora, que se pueden repetir, ¿de cuánto en cuánto vamos a ir tomando? Pues vamos a ir tomando de agrupaciones de 15 en 15. ¿Ya? Y ahora recordarán, como estamos en variaciones con repetición, recuerden que el valor de R sí podía ser mayor que N, porque se permite la repetición. Entonces, en este caso de aquí, el total de elementos con los que yo dispongo son 3. ¿Por qué? Porque son las 3 posibles respuestas. ¿Y de en cuánto voy a ir tomando? De 15 en 15. ¿Por qué? Porque yo puedo responder 15 veces puedo responder la opción A, o 15 veces puedo responder la opción B, o 15 veces la opción C, o 10 veces la A, 3 la B y 2 la C. Y así se van intercambiando. Pero el total de elementos que nosotros disponemos para realizar esta combinación, estas formas, son 3. Por lo tanto, entonces aquí tenemos una variación con repetición donde n es igual a 3. Por lo tanto, sería 3 elevado a la potencia 15. ¿Ya?
Entonces, ahora sí, esto sí vamos a ayudarnos con la calculadora. 3 elevado a la potencia 15 nos da 14.348.907 formas. 14.348.907 formas. 907 formas. Muy bien. Ahora, en este primer ejercicio, la dificultad que teníamos, espero que no le hayamos tenido mucho, es identificar quién es N, quién es R. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces aquí a partir de esto las respuestas entonces, que nos enviaron. Vamos a ver. Tenemos por acá, a ver. Tenemos 3.375, 2.775, 3.375, 3.375. Va, entonces, vemos entonces aquí que en este caso hemos tenido un pequeño problemita en qué? En identificar quién es N, quién es R. Ya recuerden, N de los elementos que disponemos, que en este caso en la primera pregunta, ¿cuántos elementos nosotros disponemos? 3 elementos, que son las posibles opciones de respuestas. Opción 1, opción 2, opción 3. A, B, C. Un total de elementos de 3. ¿Tomados de cuánto en cuánto? De 15 en 15. Bien, espero que hayamos quedado claros con este primer ejercicio. ¿Sí, chicos? ¿O tenemos alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿O continuamos con el siguiente? Profesor Pedro, Sí, un momento antes de, perdón, la interrupción. sí, Necesito adelante. darles un comunicado a los estudiantes, ¿sí? Adelante. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, chicos. Por comentarles lo siguiente. El día de hoy, a las 8 de la noche, vamos a tener una sesión informativa para el tema de la inscripción, ¿sí? En el mismo link de esta clase. En el mismo link de esta clase. Ustedes ingresan y vamos a abrir a las 8 de la noche para poder completar la encuesta de factores asociados que están pidiendo en el trámite de inscripción, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que cuando termine la clase, ingresen con su usuario y con su cuenta, por favor, y se descarguen la encuesta como tal. Para aquellos que no puedan descargarse por un tema de internet o por si está colapsada la página, esa encuesta ya está en el archivo Drive del centro, ¿sí? Está en la carpeta Drive donde ustedes tienen acceso al material de los profesores. Ahí está la encuesta respectiva. La encuesta es un archivo comprimido, es un archivo .rar, que esa extensión .rar o .zip obedece a archivos comprimidos. Por lo tanto, es una encuesta que tiene que completarse desde la computadora, ¿sí? No desde un celular, porque en ocasiones, y lo que hemos visto esta tarde que ha estado sucediendo, les está dando opción de virus y demás. Entonces, tiene que abrirse desde una computadora. Si usted tiene acceso a una computadora el día de hoy en la noche, a las 8 de la noche, usted puede completar esa encuesta y nosotros le vamos a dar orientaciones sobre qué cosas poner y qué cosas no poner en esa encuesta de factores asociados. Calcule usted que nos vamos a demorar entre unos 30 a 40 minutos, esto para organización de sus actividades, ¿sí? Entre 30 a 40 minutos. Luego de ello, usted ya puede completar su proceso de inscripción. En caso de que usted no tenga acceso a una computadora, usted puede venir mañana a las instalaciones del centro en la mañana, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12. Puede estar usted tranquilamente venir acá al centro y le podemos ayudar con cualquiera de las computadoras que disponemos y le podemos asesorar en el caso de que tenga alguna duda o que no haya alcanzado a completar o a conectarse el día de hoy o esta noche, ¿sí? Mañana después de clases también puede ser, no durante las clases porque es importante que aprovechen al máximo, pero si alguien después de clases se puede quedar después de las 6 y le podemos ayudar a completar en buena hora, ¿sí? No hay problema en ese sentido. Está habilitado todo el día de mañana, en la mañana y después de clases en la tarde-noche para poderle ayudar a usted con el tema de la encuesta. Pero como son bastantes, entonces vamos a empezar a trabajar desde esta noche, ¿sí?
Eso nada más entonces, profesor Pedro, recordarles nuevamente, 8 de la noche en el mismo link, las personas que se conecten, vamos a poder ya completar la encuesta el día de hoy mismo y les vamos a compartir pantalla y a indicarles cómo ir completando y cómo ir poniendo. Por eso es importante que estemos con un computador, ¿sí? En caso de no poder tener acceso a un computador, les podemos esperar el día de mañana acá en las instalaciones del centro para poderles ayudar. Si alguien por alguna razón no puede llegar mañana, después de la jornada de clases se queda un ratito a las 6, máximo hasta las 6:30 y con eso completamos también la encuesta. La idea justamente es empezar desde hoy para que no se nos acumulen tantas personas por el tema de bioseguridad y demás. Por eso estamos dando la oportunidad para hacer, ¿sí? Cualquier otra información, estar atentos al chat después de clase. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Mil disculpas la molestia y chicos, nos vemos a las 8 de la noche. Bueno, chicos, entonces atentos con la indicación que acabo de dar el doctor Juan Carlos para que se conecten a las 8 de la noche. Bien, continuemos entonces, chicos. Bien, vamos con con el siguiente. Nos dice, decíamos el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ya, el ejercicio 2, algunos compañeros lo habían resuelto. Sí, ya habían coincidido las respuestas 8. Vamos a resolverle también, vamos a ir resolviendo los 4 ejercicios, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos resultados hay al lanzar una moneda al aire 3 veces? Ya, entonces, nosotros tenemos una moneda. Y en la moneda tenemos dos posibles resultados. Tenemos cara o tenemos sello. Tenemos dos posibles resultados, cara o sello. Entonces, a ver, ¿de cuántos elementos nosotros disponemos? Nosotros vamos a disponer de los posibles resultados que se pueden obtener. ¿Cuántos? 1, 2. O bien es cara o bien es sello. Es decir, tenemos un total de elementos, total de elementos con los que disponemos, 2 elementos. Ahora, como se van a lanzar 3 veces, es posible ¿qué cosa? Entonces, que vamos a ir tomando de los 2 elementos de los cuales disponemos, vamos a ir tomando ¿de cuánto? De 3 en 3. ¿Por qué? Porque si nosotros lanzamos 3 veces al aire, ¿qué nos puede salir? Nos puede salir cara, nos puede salir cara, nos puede salir cara. Nos puede salir 3 veces cara. O nos puede salir, a ver, a ver por aquí. Ya, muy bien, nos dicen la respuesta de la pregunta 3. Ya, muy bien, pues vamos a ver. Ya le vamos a verificar. Bueno, entonces estábamos en la 2. Podríamos obtener cara, cara, cara. Podríamos obtener cara, cara, sello. Podríamos obtener cara, sello, cara. Y vamos a tener más resultados. Pero, ¿cuáles son los elementos que están jugando en estas agrupaciones? Cara y sello. Es decir, los dos elementos con los que disponemos es cara o sello. Dos elementos. ¿Y agrupaciones de cuántos se van a ir formando? De 3 elementos. Entonces, el total de resultados en este caso es una variación de repetición de 2 elementos tomados de 3 en 3. 2 al cubo, que es igual a 8. Por lo tanto, tenemos 8 posibles resultados que se pueden obtener al lanzar una moneda al aire 3 veces. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3? Entonces, ¿de cuántos elementos nosotros disponemos? Disponemos de 3 elementos, el dígito 1, 2 y 3. 3 elementos. Agrupaciones de cuánto vamos a ir formando? De 5 cifras. ¿Por qué? Porque nos están permitiendo repetir. Entonces sería de 5. Por lo tanto, entonces, el total de números que se pueden formar, ay Dios, a ver, el total de números que se pueden formar es igual a 3 elevado a la quinta. 3 a la quinta, que si no estoy mal es 243. Déjenme verificar. 3 a la quinta, 243. Entonces tenemos 243 números posibles de 5 cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3, considerando que se pueden repetir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de qué? De que el total de agrupaciones sobre la cantidad de elementos en las que se vayan a formar las agrupaciones puede ser mayor que el total de elementos de los cuales dispongamos, pero siempre y cuando esto se va a cumplir en las variaciones con repetición. Bien, vamos con la siguiente. Sabiendo que existen 27 letras en el abecedario, ¿cuántas formas diferentes hay de escribir grupos de 3 letras pudiendo repetirlas? Entonces, en este caso, ¿de cuántos elementos nosotros disponemos?
como estamos trabajando con el abecedario de 27 letras, entonces tenemos un total de elementos a nuestra disposición de 27 elementos. Y agrupaciones, ¿de cuánto vamos a ir formando? De 3 letras. Entonces, tomados de 3 en 3. Por lo tanto, el total de formas diferentes que se pueden agruparlas de 3 letras es igual a 27 elevado al cubo. Recuerden que n es igual al número de elementos de los cuales nosotros disponemos. Y r, las agrupaciones, hace referencia a la cantidad de elementos que van a estar formados cada agrupación. Entonces sería 27 elevado al cubo, que nos da 19.683. 19.683. Entonces tenemos 19.683 formas diferentes en las que se pueden agrupar las 27 letras del abecedario en grupos de 3 en 3, considerando que se pueden repetir las letras. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con estos ejercicios de estas variaciones con repetición? Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Escriban en el chat, ¿estamos claros? O tal vez nos quedamos ahí por ahí con alguna duda. Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, proseguimos con la siguiente. Bien, parece que no. Bueno, a ver, déjenme ver acá. Bien, este ejercicio de aquí, chicos, voy a dejarles así mismo para que ustedes lo practiquen en su casa, ¿ya? Así mismo es un ejercicio de variación con repetición, pero tomando en cuenta aquí que nos dice. A ver, ¿puede ser que tenemos un chat? No, bien. Tomando en cuenta que nos dice, en un determinado país las matrículas de los vehículos tienen el siguiente formato: 0000XXX, donde las cuatro primeras cifras son números del 0 al 9, y los 3 caracteres de las izquierdas pueden ser cada una de las 27 letras del abecedario, y que se pueden repetir. Aquí nos dicen, ya, nos dicen que se pueden repetir. Se pueden repetir tanto los números como las letras. Entonces, ahora sí, ¿cuántas matrículas diferentes se pueden formar? Entonces, de aquí, aquí recuerden, las placas deben estar formadas por 4 números y 3 letras. ¿Ya? 4 números y 3 letras. Recordarán qué significaba ese conector I. ¿Ya? ¿Qué significaba ese conector I? Bien, entonces, esto les dejo, chicos, ahorita es para que ustedes lo resuelvan en su casa. Y quiero que resolvamos este ejercicio de aquí, ahora. ¿Ya? Ese de acá, dejémosle para su casa para que ustedes lo practiquen. Ya les di una pista del conector I. Ahora, en este caso de aquí, quiero que analicemos este ejercicio de aquí. ¿Cuántos números de 5 cifras mayores de 10.000 se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 si no se permite repetición? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ir tomando, vamos a estar atentos de cómo le vamos resolviendo este ejercicio. Nos dice que necesitamos, vamos a ver cuántos números de 5 cifras. 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Vamos a tener un número de 5 cifras. Pero además de ser un número de 5 cifras, ¿qué debe cumplirse? Mayores de 10.000. Tiene que ser mayor que 10.000. No igual, sino mayores que 10.000. Mayor que 10.000. Con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si no se permiten repetición, en este caso, ojo, nos dice que no se va a permitir la repetición. Entonces, vamos a ver. En este caso de aquí, el primer dígito de nuestro número no puede ser 0 a sí mismo. Ya, recuerden, no puede ser 0. Por ejemplo, si yo tengo el número 0.1237. Este número de aquí podemos decir, tiene 5 cifras. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Pero
el 0 cuando está delante de un número entero no cobra valor, es decir, que este número equivale a 1237, es decir, es un número de 4 cifras. Por lo tanto, el 0 nunca va a poder, nunca va a poder ocupar la primera posición. Entonces, ocurre algo muy similar al ejercicio que hicimos de antes. Este ejercicio de aquí se divide en dos partes. La parte 1, ya, la parte 1, que se centra en analizar la primera posición. ¿Ya? Entonces, este ejercicio se divide en dos partes. La primera parte que se centra en analizar qué dígitos o de cuántas maneras se pueden turnar esos números para ocupar la primera posición. Y segundo, la segunda parte, que en cambio ya hace referencia a qué? A los 4 últimos dígitos, en donde ahí sí puede entrar en análisis, ¿cuál? El número 0. ¿Ya? El 0. Entonces, vamos a ver. Para la primera parte que corresponde al primer dígito, ¿qué nos dice? Como no puede ser 0, puede ser cualquier otro número. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Es decir, en la primera parte vamos a tener una variación normal. ¿De cuántos elementos? Como el 0 no va a entrar en el análisis, solo entre el 1, 2, 3, 4, 5, entonces tenemos un total de 5 elementos. ¿Ya? Entonces tenemos un total de 5 elementos tomados de cuánto en cuánto. De 1 en 1. Pues para la primera parte tenemos una variación de 5 elementos tomados de 1 en 1. Y para la segunda parte, ahora, para la segunda parte, ¿cuántos tenemos? Vamos a tener una variación a sí mismo normal. ¿Por qué no puede ser con repetición? Pues ya nos está diciendo que no se permite repetición. Ahora, un valor de n, ¿de cuánto tendremos en este caso? A ver, ¿de cuánto tendremos en este caso de aquí? ¿Cuánto tendremos de n? A ver, chicos, ¿de cuánto valdrá nuestro n para esta segunda parte? A ver, ya nos dicen tenemos de 6. Ya tenemos de 6. ¿Ya alguien más tiene alguna otra respuesta? Parece que no. Bueno, entonces, a ver, tenemos un compañero que nos dice que es de 6. Vamos a analizar. Por ejemplo, en la primera posición, el 0 no podía ser. Pero ¿quién sí podía ser? Podía ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Muy bien. Pero ahora, supongamos que ya se ocupó el 1. Supongamos que ya se ocupó el 1. Entonces, para la segunda posición, ¿qué posibilidad tengo? El 0 ya entra en juego, ¿no es cierto? Y en la segunda posición sí puede ocupar. El 1 ya no entra en juego. ¿Por qué ya no entra en juego? El 1 ya no entra en juego debido a qué? A la condición que nos dice que no se permite repetición. Entonces, por lo tanto, no puede nuevamente aparecer un 1. ¿Qué elementos me quedan? 0, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué ocurrió? ¿Cuántos elementos tengo yo para la segunda posición? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo va a ir ocurriendo. Por ejemplo, si aquí hubiéramos utilizado un 0, entonces ya no se usa el 1 ni el 0, sino ya son los 2, 3, 4, 5. Y así se van a ir reduciendo constantemente. Entonces, ahora, ¿qué implica eso? Que cualquier número, ojo, cualquier número que haya ocupado la primera posición entre 1 y 5, después ya no entra en el análisis. Por lo tanto, para la segunda parte de nuestro ejercicio, vamos a tener un total de, por ejemplo, si usamos el 1, ¿cuántos elementos tenemos para la segunda parte? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 elementos para la segunda parte. No tenemos 6 elementos. ¿Por qué? Porque ya, como ya utilizamos uno de ellos, ya no puede volver a aparecer. Por la condición que nos dice no se permite repetición. Entonces, para la segunda parte, que son los 4 puestos restantes, vamos a tener un total de elementos de 5, tomados ahora sí de cuánto en cuánto. Tomados de 4 en 4. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El total de formas va a ser igual al producto de ¿qué? De cada una de las partes. La primera variación, que es una variación de 5 elementos, que sería 5 factorial, dividido para
n menos r. 5 menos 1 sería 4 factorial. Esto de aquí multiplicado por una variación asimismo de 5 elementos, entonces tenemos 5 factorial dividido para n menos 1, n menos r. 5 menos 4, 1. Es decir, para 1 factorial. Vamos a ver. 5 para 4 factorial nos da, 5 factorial para 4 factorial nos da 5. Multiplicado por 5 factorial. 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Sobre 1 factorial que es 1. Perdón, esta raya de acá no es tan larga hasta acá. A ver, este de aquí no es tan larga. Vamos a borrar este de aquí hasta aquí. Este resultado, ¿cuánto nos da? 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. Para 1, 120. 5 por 120, 600. Entonces, ¿cuántos números posibles mayores de 5 cifras, mayores que 10,000, se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5? Se pueden formar 600 posibles números. ¿Ya? Tomando en cuenta qué cosa. La condición que no se permite repetición. Por eso es entonces que para la segunda parte, para encontrar los números que pueden ocupar las 4 posiciones restantes, el n se redujo en 1 y no volvieron a ser 6. ¿Por qué? Porque para la primera posición, si ya utilizamos uno de los dígitos, ya no puede ser ya no podemos volver a utilizar. ¿Ya? Entonces, tenemos esto de aquí. Chicos, ¿alguna pregunta con este ejercicio de aquí? A ver, tenemos... Ya, muy bien, no hay ningún problema. Volvamos a repetir. Bien, en este caso nos dicen que vamos a encontrar cuántos números de 5 cifras mayores de 10,000 se puede formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si no se permite la repetición, no se pueden repetir dígitos. Entonces, aquí decíamos un ejemplo. Tenemos las 5 posiciones. Y como el 0 es uno de los dígitos que puede ocupar la primera posición, directamente el ejercicio se dividió en 2 partes. ¿Por qué se dividió en 2 partes? Porque primero necesitamos hacer un análisis para el primer dígito. ¿Por qué? Porque el primer dígito no puede ser 0. Si es que fuera 0, como le poníamos aquí en este ejemplo de aquí, 0,1234. Este número que según nosotros es de 5 cifras, como el 0 está adelante, este no tiene validez. Por lo tanto, en realidad es un número de 4 cifras. Por eso el ejercicio se divide en 2 partes. Ahora, en la primera parte, el 0 no entra en análisis, sino ¿qué números sí entran en análisis? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, para la primera posición, nosotros tenemos una variación de 5 elementos, porque disponemos de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Tomados de cuánto? De 1 en 1. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar de cuántas maneras se pueden ubicar los números 1, 2, 3, 4, 5 para que ocupen la primera cifra. La segunda parte que son las 4 posiciones restantes. ¿De cuántos elementos nosotros disponemos? Disponemos de 5 elementos. ¿Por qué de 5 y no de 6? Porque nosotros en la primera posición ya podemos ocupar ¿qué cosa? Podríamos haber ocupado el 1, o podríamos haber ocupado el 2, podríamos haber ocupado el 3, el 4 o el 5. Y en la segunda, tercera, cuarta y quinta posición no puede volverse a repetir porque nos dice que no se permite repetición. Entonces, de forma general, si yo en el primer dígito hubiera utilizado el 1, ¿quiénes me quedan para el análisis de las cuatro siguientes posiciones? 1, me queda el 0, que sería un elemento, 2, 3, 4 y 5. Me quedan en total 5 elementos para sortearlos para las 4 posiciones restantes. No me quedan 6. ¿Por qué? Porque como nos dice que no se puede repetir, si ya utilizamos el 1 ya no entraría para el análisis de las 4 posiciones restantes. O si hubiera sido al contrario, si no hubiera sido el 1 y hubiera escogido el 2 ya no entra en el análisis, pero ¿quiénes sí entran? Entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para los 4 dígitos siguientes, vamos a tener un total de 5 elementos disponibles, no de 6. ¿Por qué? Porque el 2 ya no entra en el análisis, debido a que no se permiten las repeticiones. ¿Ya? Entonces, por eso es que para la segunda parte, que son
Para las posiciones restantes tenemos un total. ¿Cuántos elementos disponibles? 5 elementos disponibles, porque el elemento que ya le haya tocado estar primero ya no puede volver a repetirse. Entonces tenemos 5 elementos restantes sorteados de 4 en 4, es decir, tomados de 4 en 4 para que ocupen las 4 posiciones restantes. Entonces, con eso de aquí, entonces, ¿en qué se formó? La primera parte, una variación de 5 elementos tomados de 1 en 1, que aplicando la ecuación nos dice que sería 5 factorial sobre n menos r, 5 menos 1, 4 factorial. Multiplicado por, ahora para la segunda parte, una variación de 5 elementos tomados de 4 en 4. N factorial, 5 factorial dividido para n menos r. 5 menos 4, 1. 1 factorial. Resolvemos. 5 factorial sobre 4 factorial es 5. Por 5 factorial para 1 factorial nos da 120. 5 por 120 nos da un valor de 600. Entonces tenemos 600 números de 5 cifras que son mayores a 10.000 que se pueden formar con los dígitos que nos dan en este caso del ejercicio. No sé si tal vez entonces aclaramos las dudas de que tal vez surgieron, no sé si me hice comprender mejor, aclare las dudas por favor que teníamos. Ya, muy bien, listo chicos. Bien, entonces ahora, todavía en este momento, ya, en este momento, todavía nos queda 18 minutos, ya. Entonces, todos chicos, por favor, vamos a abrir el simulador, porque ya hemos visto ahora sí ya todos los tipos de análisis. Vamos a entrar, chicos, por favor, todos en el simulador. ¿Ya? Vamos a ir a la parte de elaborar su propio examen. ¿Ya? Quiero entonces que estemos ya todos aquí. Por favor, chicos, me confirman cuando todos ya nos encontremos en esta parte de aquí, de generar su propio examen. Ya, chicos, entonces abrimos el simulador y vamos a generar su propio examen. Bueno, entramos al simulador y ponemos nuestros usuarios, contraseñas. Damos clic en generar su propio examen y entonces esperemos ya que vamos a esperar a que todos los compañeros nos encontremos en esta parte de aquí. Ya, chicos, ¿estamos todos aquí? Anthony, sí, ¿pudimos ingresar al simulador? Chicos, por favor, todos ya estamos en el simulador. Sí, profe. Ya, muy bien, gracias, Juan. Chicos, los demás, estamos ya en el simulador, por favor. Chicos, no tenemos mucho tiempo, ya estamos en el simulador. Bueno, ya, muy bien. Bueno, chicos, entonces esperamos ya que todos estemos en el simulador. Una vez que estamos ya aquí, en generar su propio examen, vamos a seleccionar la materia, vamos a seleccionar aptitud numérica, ¿ya? Vamos a seleccionar aptitud numérica y en el tema vamos a irnos a combinatoria, ¿ya? Entonces, materia aptitud numérica, tema combinatoria, ¿ya? Entonces, recuerden, materia aptitud numérica, tema combinatoria. Y vamos a generar nuestro propio examen. Vamos entonces a realizar un examen centrado solo en combinatorias de lo que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, aquí miren, por ejemplo, a mí me salieron eso de aquí. Entonces, chicos, ya, entonces tenemos 16 minutos justos para terminar entonces, ¿qué cosa? Esto de aquí. Ya, terminar este pequeño tema de combinatorio. Terminan, por favor, y me envían las notas, qué puntaje sacaron, me envían al chat. ¿Sí? Me envían al chat. Ya, yo voy a en ese momento a dejar de compartir. Ya. Entonces recuerden, en este momento están haciendo el simulador, así que voy así mismo a anotar. Entonces, por favor, me envían las respuestas, no las respuestas. Los puntajes que sacan me envían al chat. Y también, chicos, si están de repente por ahí haciendo algún ejercicio y se encuentran con alguno que está medio difícil o no le entienden muy bien, por favor, tómenle la captura, ya, tómenle la captura y entonces en la siguiente clase o en el transcurso o el día de mañana en la clase de razonamiento lógico,
les dicen, profe, este ejercicio estaba difícil que vimos ahí en la plataforma, me la dan, entonces yo lo resuelvo y entonces lo explicamos en la siguiente clase. Ya chicos, entonces por favor, realicen el simulador, me envían la nota que sacaron y si por ahí se encuentran con algún ejercicio complicado, toman una captura y me lo llevan entonces para el día de mañana. ¿Ya? O en un caso creo que también sí les había dado mi WhatsApp, o si es que en un caso, bueno, voy a anotarle en el chat. Si encuentran entonces de ese ejercicio o me lo envían a mi WhatsApp, entonces yo le analizo, entonces le resuelvo y los explico en la siguiente clase. Ya, entonces en este momento voy a anotar mi WhatsApp en el chat por si acaso para que me envíen el ejercicio que ustedes consideraron que estaba difícil, que estaba feo, que no le entendieron muy bien, para revisarlo entonces la siguiente clase y explicarlo para todos. Ya, entonces. Ya, en este momento acabo de enviar al chat, por si acaso, entonces como les mencioné, encuentran un ejercicio medio difícil, le hacen una captura y me envían. ¿Ya? Me hacen una captura de qué ejercicios tuvieran dificultad, cuál les apareció difícil, me toman la captura, me lo envían, entonces yo lo reviso, lo resuelvo y lo explico en la siguiente clase. Ya, pero entonces de eso, sigamos haciendo el simulador y me envían la nota acá al chat. Y si tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer.
Profe, una pregunta. ¿Qué significa 8 puntos no colineales? 8 puntos no colineales significan que no están en línea recta. Por ejemplo, es decir, son puntos que no están juntos. ¿Ya? A ver, déjame ver para indicarle más o menos. Ya, supongamos esto de aquí. A ver, muy bien, supongamos esto de aquí. A ver, vamos a ver color negro. Ya. Puntos colineales son puntos que están juntos, de esta manera. Por ejemplo, 2, 3, 4. Si ustedes se fijan, los puntos están, ¿qué cosa? Juntos, uno al lado del otro, o sea, formando una línea recta. Esos serían puntos colineales. Puntos no colineales, es decir, que no estarían, digamos, los puntos, por ejemplo, estaría uno aquí, el otro podría estar acá, el otro podría estar acá, el otro podría estar acá, el otro podría estar acá. Es decir, son puntos que no están juntitos siguiendo una línea recta, sino son puntos que están distribuidos en posiciones distintas. Es decir, puede hacer que de aquí a acá haya una línea recta, pero de aquí a acá, desde el primero al tercero, no se puede formar una línea recta pasando por los 3 puntos. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia a puntos colineales. Puntos no colineales, es decir, no están uno al lado del otro, ¿ya? Sino siempre están separados, no están en una misma dirección todos los puntos. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. A ver. Ya no hay ningún problema, Anthony, si está teniendo problemas con el internet. Si tuvo algún problema con al momento de utilizar el simulador, ya no hay ningún problema. Igual, trátelo de revisar, de realizarlo aunque sea un poco más tarde, más luego. Igual si es que encuentra por ahí algún ejercicio que no le entiende, me lo envía al WhatsApp. Chicos, si van teniendo sus notas, me las van enviando al chat y si encuentran por ahí, bueno, ya saben que más despuesito, más noche, o tal vez el día de mañana ustedes vuelven a ingresar al simulador, asimismo en generar examen, en la parte inferior van a encontrar entonces el examen que acaban de dar con la nota que sacaron y ver, digamos, la solución del examen. Entonces ahí pueden ver nuevamente las preguntas del examen, en cuáles fallaron y si por ahí encuentran alguna que no le entienden muy bien, o bien hay el video de la resolución o también me la pueden enviar a mí para resolverla para todos la próxima clase. Ya, muy bien, gracias Juan.
Bueno, chicos, se va acabando el tiempo. Si todavía seguimos en el simulador, no hay prisa, terminemos con calma. Ya, y bueno, en la próxima reunión o el día de mañana, bueno, me dicen cuánto sacaron, o me envían al WhatsApp cuánto sacaron, y como les mencioné, los ejercicios en los que tuvieron dificultades. Ya, chicos, entonces vamos a terminar la clase por el día de hoy, debido a que a las 6 ya se necesita nuevamente el enlace para los chicos que son de la modalidad virtual. Por lo tanto, a ver, entonces en ese momento voy a dejar de grabar.